Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas también. Damos gracias al Señor porque a pesar de la lluvia y de un poco de frío, de la humedad, pues hemos tenido la necesidad de estar aquí, ¿verdad? Para vernos, saludarnos, interactuar los unos con los otros, para alabar como lo hemos hecho hasta este momento, pero también para acercarnos a su palabra. Y quiero invitarles a continuar estudiando esta carta que por cierto terminamos de estudiarla la próxima semana. Esaú el próximo domingo va a cerrar en el capítulo número 13 y damos por entendido entonces que hemos pasado capítulo por capítulo, verso por verso de esta carta segunda del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y antes de pasar al capítulo número 13, vamos a estudiar hoy y el día de mañana el capítulo número 12. Vamos a estar viéndolo a partir del versículo 1 hasta el versículo número 13. Voy a dar lectura a esta porción de la escritura, usted puede leerlo ahí con su vista y luego vamos a empezar a compartir algunos puntos principales de este pasaje. Dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo número 13. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Cuando damos un vistazo así y profundizamos un poquito más sobre este trozo de las Escrituras y estudiamos un poquito el contexto del capítulo número 12 que está justamente en el capítulo número 11, hay algo que regula prácticamente la discusión del apóstol Pablo, que tiene que ver con la gloria. Tiene que ver con aquellas cosas en las cuales él se glorió en algún momento y de las cosas en las cuales él no quiso gloriarse en su momento también. Así que esta noche vamos a hablar un poquito acerca de la gloria del apóstol Pablo y el pasaje va a hablar también acerca del sufrimiento. Entonces vamos a vincular las glorias del apóstol Pablo, es decir, de qué cosas el apóstol se gloriaba
y cómo Dios a través del sufrimiento reguló algo en el corazón de él que luego lo vamos a ver. Entonces, la gloria del apóstol Pablo y su sufrimiento. Lo primero que vamos a destacar es lo que aparece en el versículo 1 hasta el versículo número 4, en donde Pablo se gloría de su experiencia con el Señor. El apóstol Pablo se gloría de su experiencia con el Señor. Y esta experiencia que habla el versículo número 1 va dirigido prácticamente en dos sentidos. Número 1 tiene que ver con las visiones y número 2 tiene que ver con las revelaciones. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Recuerden ustedes que Pablo está tratando de orientar la iglesia y está tratando de defenderlos de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Y él está de alguna manera diciendo a la congregación su experiencia con el Señor, de manera que la congregación de Corinto pueda ver en él que él ha sido un siervo del Señor y que no es un impostor como los apóstoles que habían llegado intrusivamente a la iglesia de Corinto para dañarla. Ahora, dice la Escritura que estas visiones que el apóstol Pablo recibió y que estas revelaciones que el apóstol Pablo recibió, número 1, fueron visiones y revelaciones dadas directamente por el Señor. Y él dice que hace 14 años atrás, cuando él escribe a los Corintios, había recibido él esas visiones y había recibido él esas revelaciones por parte del Señor. Dice que él fue arrebatado al tercer cielo para recibir esas visiones y para recibir esas revelaciones. Y dice también que él fue arrebatado al paraíso para recibir esas visiones y para recibir esas revelaciones. Esto es muy importante porque dice la Escritura en el libro de los Gálatas o en la carta de los Gálatas, en el capítulo número 1, que el evangelio que Pablo recibió y que luego extendió a las diferentes iglesias que fueron fundadas por él en sus viajes misioneros, ese evangelio fue dado a causa de visiones. Si nosotros estudiamos el libro de los Hechos, que es una historia de la iglesia primitiva, vamos a encontrar 6 revelaciones ahí que fueron dadas del Señor para Pablo. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando él iba a Damasco? Se reveló el Señor. Cuando él estaba de camino en uno de los viajes misioneros, un varón macedonio gritaba que fuera a Macedonia. Eso fue una revelación también cuando estaba en Corinto, cuando estaba en Jerusalén. ¿Recuerdan cuando iba también hacia Roma a comparecer ante el César? En alta mar, en una tormenta, él también recibió una revelación. De manera que era como algo común que el apóstol Pablo recibiera revelaciones por parte del Señor. Yo creo que una cosa importante, pasando por estos versículos, que nosotros entendamos, no lo dice acá, pero sí lo dice el contexto general de la Escritura, es que el Señor ya se ha revelado a través de su palabra y que no necesitamos nosotros como pueblo del Señor empezar a buscar revelaciones. Revelaciones en cuanto al trabajo, revelaciones en cuanto a la familia, revelaciones en cuanto a cualquier tema de la vida diaria. Realmente no necesitamos ninguno de nosotros que el Señor nos exprese algún tipo de revelación como Dios se reveló al apóstol Pablo. Dios reveló el evangelio al apóstol Pablo y eso fue suficiente y es suficiente para nosotros hoy en día como iglesia. No necesitamos andar buscando algún tipo de revelación para conocer la voluntad del Señor, puesto que la voluntad del Señor nosotros la conocemos a través de su palabra. Eso es muy importante. Entonces, Pablo experimentó eso y se gloría el apóstol Pablo al tener realmente una experiencia así con el Señor. Lo otro es lo que aparece un poco más adelante en el versículo 5 y en el versículo número 6. El versículo número 5 y el versículo número 6 nos expresan que Pablo se esfuerza por no gloriarse a sí mismo.
Pablo se esforzaba realmente por no gloriarse a sí mismo. Supónganse ustedes, hermanos, supónganse ustedes que tienen el privilegio, como el apóstol Pablo, de subir al tercer cielo. Por cierto, el tercer cielo es la morada del Señor. En el tercer cielo es ahí donde mora el Señor. Ese es el lugar de su morada, dice la Escritura. Pero supónganse ustedes que van al tercer cielo y que son arrebatados y que empiezan a ver todo eso maravilloso que existe en su morada, y luego les da el privilegio de que ustedes vayan y compartan en las iglesias. ¿No se sentirían ustedes de alguna manera superiores a los demás al recibir algún tipo de conocimiento y de revelación como la recibió el apóstol Pablo? Creo que todos estaríamos en eso. Si ahora nos sentimos un poco orgullosos porque tenemos algún tipo de título, o nos sentimos un poco de orgullosos porque tenemos algún bien material, o nos sentimos un poco orgullosos porque tenemos ciertas destrezas, mucho más si tuviéramos todo ese tipo de revelaciones que recibió el apóstol Pablo. Entonces, en el versículo 5 y el versículo número 6 miramos un esfuerzo del apóstol Pablo de mantenerse humilde ante toda la gama de revelaciones y de visiones que él recibió de primera mano por parte del Señor. Entonces dice el versículo número 5 y el versículo número 6, de tal hombre me gloriaré, de ese hombre que recibió todo tipo de visiones. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 5 y versículo número 6. Aquí el apóstol Pablo entonces tiene ese esfuerzo interno, esa lucha interna, ¿verdad? De no sentirse superior a los demás a raíz de todo el tipo de revelaciones y de toda esa experiencia espiritual que él pasó de primera mano en la misma morada del Señor. Dice el apóstol Pablo que de ese hombre espiritual, él sí se gloriaría, pero no se gloriaría de sí mismo. Noten ustedes esa lucha. Él se gloriaría de toda esa experiencia, pero no se gloriaría de lo que él era. No se gloriaría de sí mismo. Y dice la Escritura que él se gloriaría más bien en sus debilidades. Más adelante dice que si él quisiera gloriarse, no sería insensato porque diría la verdad. Y luego, un poco más adelante, en ese versículo, dice que no se gloriaría de sí mismo para que nadie pensara más de lo que ve en él u oye de él. Y esa era su lucha. No sé si captaron su lucha, pero él tenía razones suficientes como para gloriarse. Tenía razones suficientes como para sentirse superior a los demás. No solamente en la parte espiritual, sino también en la parte académica. Él tenía muchísimas razones como para sentirse superior a las personas, pero él trataba y se esforzaba por mantener un perfil bajo. Él trataba y se esforzaba muchísimo para que toda esa gloria que él pasó con el Señor no terminara enorgulleciéndolo. Y yo creo, hermanos, que esto es un punto muy importante para nosotros en la vida cristiana. Muchos de ustedes tienen muchas cualidades. Muchos de ustedes tienen dones y habilidades muy buenos, muy destacables. Muchos de ustedes tienen inteligencia. Muchos de ustedes tienen recursos. Pero es bonito librar una batalla nosotros para que todas estas cosas que vienen del Señor, así como las revelaciones y las visiones que venían del Señor, no terminen inflando nuestro corazón y no terminen inflando nuestro ego. Y este es el punto del apóstol Pablo: mantenernos en un perfil bajo.
luchar con este tipo y esta serie de gamas de cosas que son virtudes que vienen de la mano del Señor y tratar de, a pesar de eso, mantener un perfil bajo de humildad y de sencillez. Esta es la lucha del apóstol Pablo en el versículo 5 y en el versículo número 6. Ahora, en el versículo número 7, Pablo es azotado con un aguijón en su carne. Y saben que esto está íntimamente relacionado a todo este tipo de revelaciones y divisiones que recibió de parte del Señor. Dice la Escritura en el versículo número 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Pablo es azotado con un aguijón en su carne. ¿Saben? Cuando vamos a la palabra griega que es traducida aguijón en esta versión, realmente al traducirla correctamente no da la idea de un aguijón. Según algunos eruditos bíblicos, da la idea de una estaca. No es lo mismo, por ejemplo, que mi pierna o derecha, por ejemplo, me pique una abeja que tiene un aguijón, ¿verdad? A que me metan una estaca. El dolor es mucho más intenso. Y creo yo, en base a lo que he estudiado del texto, que esta es la idea. La idea es que toda la gama de sufrimientos del apóstol Pablo y de situaciones difíciles en su vida no es como un punzazo de un aguijón, sino como que le clavaran una estaca en lo profundo de su corazón. Esa es la idea. Ahora, este aguijón o esta estaca tiene un propósito. Miren cuál es el propósito en el versículo número 7. El propósito es este, y para. Ese para es un propósito. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese es el propósito. Y al final del versículo 7 dice, para que no me enaltezca sobremanera. Lo interesante al estudiar el versículo número 7 es cuando nosotros vamos leyendo el texto y nos encontramos con lo siguiente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Ahora, ¿cómo ustedes asociarían, por ejemplo, de que lo que estaba pasando el apóstol Pablo, sabiendo que el autor principal era un mensajero de Satanás, es decir, que era Satanás mismo quien había puesto un aguijón en su carne? ¿Y cómo lo relacionarían ustedes al hecho de que ese aguijón perseguía el propósito de mantenerlo humilde? Pensando en que la humildad es un atributo del Señor para el ser humano y que no es algo que Satanás persiga en cada creyente. Lo que busca Satanás en el creyente es que sea arrogante y sea orgulloso. Y va a trabajar en el corazón de cada uno de nosotros para que todo lo recibido por parte del Señor, como lo que tenemos ahora, nos enaltezca y nos ponga en una posición de orgullo. Eso sí viene de Satanás. Pero ¿cómo asociamos que el aguijón puesto en la carne era un mensajero de Satanás, pero que perseguía el fin de que el hombre, el apóstol Pablo, no sea una persona arrogante? Bueno, creo yo que al interpretar este versículo es muy importante que traigamos a la mente la experiencia de Job. ¿Recuerdan la historia de Job? ¿De quién fue la idea? ¿Quién fue el que maquinó la idea de quitarle a Job todo lo que tenía? ¿De Dios o de Satanás? De Satanás. La idea de acercarse a Job y destruirlo a él y toda su familia, realmente esa idea era de Satanás, no era de Dios. Pero Dios lo permitió. Y al final, Job
se figuró como un hombre realmente justo y Satanás tuvo que salir huyendo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la humildad, pensamos en algo que Dios quería trabajar en el corazón del apóstol Pablo, a pesar de que Satanás había ideado clavarle una estaca, hacerlo sufrir. Entonces, ese pensamiento de hacerlo sufrir, Dios lo tradujo, en algo positivo para el apóstol Pablo, en el sentido de que ayudaría para que el apóstol Pablo se mantuviera humilde. Entonces encontramos en el versículo número 7 un propósito, encontramos el autor de este aguijón que es un mensajero de Satanás. Eso podría ser, por ejemplo, un demonio, ¿verdad? Podría ser una enfermedad, hay varias interpretaciones para esto, pero seguramente que era algo no agradable para el apóstol Pablo. Esa podría ser mi conclusión. Ahora, el propósito primario de este aguijón no era entonces mantenerle humilde a Pablo. Satanás nunca usará una de sus armas para que seamos humildes. Era para abofetearlo, es el propósito de ese aguijón en el sentido primario. Ahora, miren ustedes, hermanos, la actitud del apóstol Pablo ante este aguijón o esta estaca. Miren ustedes. Y esto es algo que a mí me sorprende realmente y es algo que quiero que lleven a sus casas esta noche. Miremos la actitud del apóstol Pablo. Miremos la actitud del apóstol Pablo en su sufrimiento. Puesto por Satanás, pero usado por el Señor para su crecimiento espiritual. Pero miremos la actitud. ¿Qué es lo que él hace ante una situación realmente difícil que tal vez ninguno de nosotros haya experimentado como él? En el versículo número 8 vamos a ver esa actitud. Dice el versículo número 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miremos la actitud y miremos la respuesta del apóstol Pablo. Número 1, dice la escritura en el versículo número 8 que lo primero que él hizo fue ir al Señor. Y dice que él oró. ¿Cuántas veces dice el texto que él oró para que lo quitara de él? Dice la escritura que él oró 3 veces. Pero lo que yo quiero que entiendan ustedes es que él lo que hace es orar. Claro, no es lo que siempre nosotros hacemos. Cuando nosotros estamos en una situación muy difícil, muy compleja, empezamos tal vez lo primero a llamar a nuestros contactos, a platicarlo y socializarlo con un amigo. Si es cuestión de dinero, ver la cuenta bancaria, a ver si la cuenta bancaria resuelve una situación así, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que ante tales sufrimientos y ante tal dolor tan agudo, lo mejor y lo primero que nosotros deberíamos de hacer es ir al Señor, arrodillarnos, buscar su presencia, buscar su refugio, buscar su fuerza, buscar su sabiduría y buscar todo lo que en Él hay y lo que yo pueda encontrar para aliviar esa situación en la cual yo me encuentro ahora. Hermanos, lo mejor que usted puede hacer ante sus adversidades y su sufrimiento tiene que ver con la oración. Yo les he dicho miles de veces, o no tal vez miles de veces, pero yo les he dicho a ustedes, no es lo mismo orar a no orar. Hay una enorme diferencia en que yo vaya a mi habitación y doble mis rodillas en una situación de dolor y allí esté delante de la presencia del Señor, exponiendo mi preocupación y exponiendo mi tristeza, a que yo me quede en la cama durmiendo o haga una serie de actividades y no termino orando. Hay una enorme diferencia en eso. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía
que lo mejor que él podía hacer es ir al Señor y exponer su causa. Ahora, cuando él va y ora al Señor, el Señor escucha su oración, ¿no es cierto? ¿El Señor la escucha? Sí, el Señor la escucha y el Señor responde a esa oración. Y miren cómo el Señor en el versículo número 8 responde. Dice que fue 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y en el versículo número 9 dice, y me ha dicho, es decir, que él escuchó. Si él no hubiera dicho, entonces él no significa que no hubiera escuchado. Nosotros decimos algo en respuesta a lo que hemos escuchado. El Señor escuchó la plegaria, la súplica del apóstol Pablo. Pero dice en el versículo número 9 que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Fue sanado el apóstol Pablo si hubiese sido una enfermedad? No. Si hubiese sido un demonio que atormentaba su vida al influenciar, por ejemplo, en los apóstoles falsos que estaban intrometiéndose en la iglesia y eso significaba un dolor profundo para su corazón, ¿el Señor hizo algo inmediatamente? No, no hizo algo inmediatamente. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estudiamos la teología del sufrimiento, que es una rama de la teología, es importante que nosotros estudiemos la teología del sufrimiento, porque a veces hay predicaciones y enseñanzas distorsionadas que realmente no enseñan la Escritura en relación al sufrimiento. Como por ejemplo, todo sufrimiento está vinculado al pecado. Eso no es cierto. No todo sufrimiento que experimenta el cristiano está vinculado al pecado. Esa es una de las acusaciones graves que le hicieron a Job. Recuerdan que Job estaba pasando una serie de sufrimientos y que había perdido su familia, había perdido la salud y había perdido todos sus bienes porque Job vivía en una vida de pecado según Bildad y los demás amigos de él. Pero eso no necesariamente es así. El sufrimiento no necesariamente va ligado al pecado. ¿Cuál fue el pecado del apóstol Pablo aquí, por lo cual el Señor permitió un aguijón en su carne? No había pecado en él, había justicia en él. Pero no es que el hombre no sea un hombre pecador, obviamente que sí, pero todo lo que sufrió el apóstol Pablo realmente fue por su justicia. Todo lo que sufrió el apóstol Pablo era por su compromiso con el Señor. Entonces la teología de la prosperidad trata de dar respuesta a ese tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué sufren los justos? ¿O por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay persecución? Y las personas tienen ese tipo de preguntas en su mente y lo lleva muchas veces a dudar de la existencia del Señor. Pero hermanos, cuando nosotros miramos esto y miramos que el Señor le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia, no es que Dios despreciaba al apóstol Pablo. Y cuando él no lo sana, por ejemplo, no es que Dios no estaba interesado en el apóstol Pablo o que Dios no amara al apóstol Pablo. No, hermanos. Simple y sencillamente, Dios no siempre responderá nuestras peticiones de la forma en como nosotros queremos que Él conteste nuestras peticiones. No siempre, no siempre. No siempre Él me va a sanar. No siempre Él me sacará de un apuro económico. No siempre Él hará lo que yo le pido. No siempre. Y eso está dentro de su sabiduría y está dentro de su soberanía también. Lo que sí, el Señor le dijo al apóstol Pablo en este momento, le dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Se dice que cierta noche Charles Spurgeon iba cabalgando de vuelta a su casa tras un día pesado de trabajo, sintiéndose débil y deprimido, cuando vino a su cabeza el versículo, bástate mi gracia. Se comparó entonces inmediatamente con un pececito en el río Támesis en Londres, preocupado por preocupado por secar un día el río de tantos sorbos de agua que tomaba.
Entonces el padre Támesis le dijo: bebe, pececito, bástate mi caudal. Después pensó en un ratoncito en los graneros de Egipto, preocupado porque sus mordiscos diarios agotaran las reservas y terminaran muriéndose de hambre. Entonces vino José y le dice: anímate, ratoncito, bástate con mis graneros. Luego pensó Spurgeon en un hombre que escalaba una montaña alta queriendo alcanzar la cima y preocupado porque su respiración pudiera agotar todo el oxígeno en la atmósfera. Entonces el Creador hace retumbar su voz desde el cielo diciéndole: respira, hombre, y llena tus pulmones, bástate mi atmósfera. ¿Qué es lo que quería dar a entender Spurgeon ahí? Que Dios es suficiente y que Dios es inagotable, que Dios es grande y que Dios es vasto. Y que aunque si yo no tengo la sanidad de mi enfermedad y lo tengo a Él, es suficiente. No necesito nada más. Y esto nos cuesta entender. Preferimos estar sanos y lejos del Señor. Y no preferimos tener al Señor, su gracia y todos sus recursos en nuestros problemas financieros o en nuestros problemas de salud. Por eso Pablo le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el Señor? ¿En la autosuficiencia? No, hermanos. La autosuficiencia es un obstáculo para la fe. En cambio, la debilidad humana da lugar a la dependencia de Dios. Muy importante. Muy importante. Piensen ustedes, ¿qué hacen en sus debilidades? ¿Qué hacen en sus debilidades? Normalmente cuando nos sentimos tan vulnerables y normalmente cuando nos sentimos tan impotentes, buscamos ayuda, ¿sí o no? Cuando yo no puedo resolver algo por mi propia cuenta, eso me lleva a ir a un poder superior, al poder que yo tengo. Y eso es lo bonito de la debilidad. Lo bonito al sentirnos débiles es que acudimos al Señor, que tiene toda la fuerza y toda la potencia para recibir de Él lo que yo en verdad necesito. Así que, hermanos, no sean arrogantes. No piensen ustedes que se las saben todas. No piensen que no necesitan al Señor. No piensen que pueden salir adelante por sí mismos. Porque el día que ustedes piensen de esa manera, vendrá la ruina a sus vidas. Pero cuando ustedes piensen humildemente y piensen que no pueden con su hijo o su hija, que no pueden con su relación matrimonial, ¿verdad? Que no pueden con sus cargas, que no pueden con lo que hacen, y en esa debilidad y en esa impotencia ustedes van y buscan al Señor, ustedes lo van a encontrar. Pero un corazón altivo el Señor lo desprecia. Y saben, no quería que su siervo pasara por ahí. Por eso Él permitió la angustia de la estaca en su vida para crear en él humildad y para mantenerlo en esa postura y en esa posición. ¿Saben por qué? Porque Dios no usa personas arrogantes. Dios no usa personas arrogantes. Dios no usa personas que se creen autosuficientes y que piensan que no lo necesitan a Él. Dios usa personas humildes. Y Dios quería utilizar mucho al apóstol Pablo. Por eso le dice, porque mi poder. Él no solamente quería extender gracia en él y crear en él un hombre humilde, sino poderoso. ¿Y fue así? ¿Fue el apóstol Pablo un hombre poderoso? Obviamente que sí, fue poderoso. Tanto así que más de 2000 años
seguimos hablando de Él y seguimos compartiendo de su vida. Y este evangelio recibido por Él y predicado por Él ha transformado la vida de millones de personas en el mundo. Un hombre poderoso. Y eso es algo hermoso, digno de notar. Más adelante, el apóstol Pablo se disculpa por haberse gloriado ante la iglesia. En el versículo 11 y en el versículo número 13, me he hecho un necio, dice, al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Y al final dice, perdónenme este agravio. Entonces el apóstol Pablo se disculpa por haberse gloriado ante la iglesia. Recuerden ustedes ya el contexto de esto. Dice, y él reconoce que fue un necio al hacerlo, ¿verdad? Dice que se sintió obligado por la iglesia al hacerlo. Y expresa que debió ser alabado por la iglesia y no por él mismo, ¿verdad? Está como diciendo, bueno, esto no debió de haber pasado, ¿verdad? Ustedes me orillaron a esto, ustedes debieron de haberme alabado a mí, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y de esa manera, entonces terminamos este estudio esta noche, hermanos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos trabaje en nuestro corazón y que use esas cosas no agradables que estamos pasando ahora para formar un corazón tierno y para formar un corazón humilde dentro de mí, ¿verdad? Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú usas la adversidad que yo pueda experimentar. Puedes usar la enfermedad, puedes usar, Señor, el dolor. Tal vez no ideado por ti, Señor, como acabamos de estudiar. Tal vez como un arma de Satanás para destruirme a mí o para desanimarme. Pero tú usas toda esta circunstancia, Señor, con el fin de que nosotros nos parezcamos a tu único Hijo Jesucristo y que nos mantengamos, Señor, en una posición de humildad. Padre, tú sabes lo que estamos viviendo ahora. Tú sabes lo que estamos pasando, Señor. En el caso personal mío, tú conoces mi estado de salud, Señor. Y te agradezco, Padre, por esta situación de salud mía, porque hace que yo me apegue a ti, Señor. Hace que yo te busque a ti. Hace, Señor, que esté dependiendo de ti. Y eso es muy bueno para mí, Señor. Eso es muy bueno para mi corazón. Eso es muy bueno para mi relación contigo, Señor. Así que tú eres sabio y lo reconocemos. Tú eres maravilloso, lo reconocemos, Señor. Solo ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, Señor, en que tú tienes el control de cada circunstancia nuestra, de cada evento nuestro, y que tú, Señor, usarás eso para nuestro beneficio, Señor, y para nuestro crecimiento. Así que gracias te damos, te bendecimos por eso, oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén.